Seguimos estudiando, nuestro asunto es la autoridad del creyente y tomamos un poco de tiempo para mostrar la forma en que Dios creó al hombre, la condición en la que Dios nos creó, y tomé el tiempo para ver algunos versículos que nos hablan acerca de el hombre ser creado en la condición de hijo de Dios. Y la razón de ello es porque nuestro espíritu humano, lo que nos sustenta a este cuerpo físico exterior, es el espíritu humano, el espíritu de toda persona. Ella tuvo un origen, tuvo un inicio. Y desde la palabra de Dios encontramos que Dios es el Padre de ese espíritu humano que colocó no solo en Adán, pero en cada nuevo ser que nace sobre la tierra. Entonces, tomé el tiempo para mostrar algunos versículos de la palabra, para mostrar que ángeles no tienen una posición más alta que el hombre. De hecho, leímos en el Salmo 8 y mencioné que iba a haber otra oportunidad en que podíamos regresar y estudiar este asunto para mostrar que en el Salmo 8 fue traducido de esta manera en algunas versiones: le hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, mencioné que la mejor forma de traducir ese pasaje era: le hiciste un poco menor a Elohim, porque la palabra hebrea que aparece allí en los textos originales es la palabra Elohim, que se refiere al propio Dios. Le hiciste un poco menor que Dios mismo. Entonces, ¿por qué fue traducido de esta manera? Mencioné que hay algunas versiones en las que aparece de esta forma: le hiciste un poco menor que los ángeles. Y la razón de ello, de estas otras versiones que aparecen así, es cuando fue traducido del hebreo, de los originales, para una nueva versión en griego. Algunos de los que fueron escogidos, me refiero a la versión Septuaginta, donde fueron elegidos algunos escribas para traducir la Biblia. Entonces, al momento de traducirla, ellos tomaron la decisión de traducirlo un poco menor a los ángeles, porque en ese tiempo, en esa manera de pensar, para ellos tal vez era mucho pensar que Dios había creado al hombre un poco menor a él, y lo colocaron traduciéndolo como un poco menor a los ángeles. Sin embargo, en la mente del hombre tradicional, puede ser pensar que somos mucho al ser mencionado como fue creado un poco menor que Dios. Sin embargo, esto es lo que la Biblia nos menciona, que gracias a Dios fuimos creados un poco menor, aleluya, que el propio Dios. Entonces, ángeles, ¿en qué condición estaría si Dios está, vamos a suponer, en este nivel y el hombre fue creado un poco menor que Dios? ¿Qué posición en este organigrama que estoy intentando presentar ocuparían los ángeles? Los ángeles no están entre Dios y el hombre. No, los ángeles, de hecho, la Biblia los menciona como espíritus ministradores para los que somos herederos de la salvación. Entonces, vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmo 103, para ver qué tipo de personas espirituales, angelicales, Dios colocó a disposición de los herederos de la salvación. Salmo 103, versículo 20, nos dice así. Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, la palabra de Dios, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En este pasaje el salmista entonces está mencionando que los ángeles alaben a Dios y nos muestra características
de la fuerza con la que estos seres angelicales fueron creados, fueron dotados por Dios, poderosos en fortaleza. Entonces, este tipo de seres angelicales son los que Dios ha colocado a disposición de los hijos de Dios. No somos nosotros los que damos órdenes a los ángeles. Nosotros cumplimos la palabra de Dios, nosotros obedecemos la palabra de Dios, y cuando hay algo que la palabra de Dios menciona y nosotros nos tornamos practicantes de la palabra o declaramos la palabra de Dios, entonces los ángeles reconocen la palabra de Dios y ejecutan su palabra. Para aquellos que estamos creyendo la palabra de Dios, esos somos usted y yo. Entonces confiese con osadía y con confianza lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. Bendito seré en mi salida, bendito seré también en mi entrada. Y usted lo declara porque usted confiesa con osadía de lo que cree que la palabra de Dios dice, lo toma por la fe, se posesiona de ello con sus palabras y dice: soy bendito en la ciudad, soy bendito en el campo. Si algún enemigo se levantare contra mí, por 7 caminos huirán de delante de mí. Y usted lo declara con osadía y con confianza, basado en la palabra de Dios. Entonces los ángeles de Dios, poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios a favor de aquel hijo de Dios, de aquella hija de Dios, que con osadía se atreve a creer la palabra del Señor. Yo apenas quería mostrar para usted entonces cuál es la diferencia entre el ser humano y los ángeles de Dios, para ver con cuánto cuidado el Señor trata con sus hijos. ¿Sabía que hay ángeles dispuestos, colocados a disposición de los hijos de Dios? Ese somos usted y yo. La Biblia nos dice que ellos son poderosos en fortaleza. Entonces, allí yo veo el amor y el cuidado que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Y usted dice: pero yo pensé que los ángeles eran mayores que los hombres, inclusive los hijos de Dios. Yo pensé que los ángeles eran superiores a nosotros. No es así. Claro que ellos son más poderosos, claro que ellos son, dice aquí, fuertes. Sin embargo, eso no significa que sean superiores al ser humano. De hecho, si usted ve a un jovenzuelo caminando por la calle y a su lado derecho y a su lado izquierdo tiene 2 enormes personas allí, todos llenos de músculos, llenos de bien ejercitados, caminando a su lado, usted ve y se da cuenta entonces que el del centro, es la persona al cual los otros que están a su lado están cuidando por él. Debe ser el hijo de alguien, debe ser el heredero de alguna familia sobresaliente importante, y tiene a su cargo estos 2 enormes guardaespaldas que lo cuidan cuando va por algún lugar. Entonces, ciertamente, cuando usted ve la proporción, el heredero parece el más débil, el heredero parece el que es el menos importante. Sin embargo, por relación de la fuerza, pero sin embargo usted se da cuenta que aquel está siendo cuidado por estos 2 fuertes guardaespaldas, es porque es amado por su padre y su padre le ha proporcionado esta protección y este cuidado. Piense así en relación con los ángeles de Dios, que Él ha enviado a nuestra disposición, para que usted considere cuán importante es usted para Dios. Somos importantes, no en nosotros mismos, no en algo que nosotros podamos alcanzar, pero somos importantes para nuestro Dios porque Él nos ama. De esa manera nuestra gratitud va a Él, nuestras acciones de gracias van y suben a Él en adoración por tanto amor expresado en el cuidado que Él tiene para nosotros, sus hijos. ¿No es verdad? Entonces Jesús, conociendo la forma en que Dios creó todas las cosas, conociendo la posición que un hijo de Dios tiene para con Dios, la condición que los ángeles tienen, la condición en que los ángeles de Dios fueron creados. Y como mencioné, Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel de luz, fue creado como un ángel para Dios.
sino que él mismo corrompió su sabiduría, él mismo se corrompió por la maldad y cayó de esta condición de ser un ángel para Dios, pero no dejó de ser un ángel. Así que, aunque el diablo mantiene su fuerza, mantiene ese poder angelical que los ángeles les fueron dados, fue dotado, no puede compararse con el poder que nuestro Dios tiene. Los ángeles de Dios tienen fuerza, tienen poder. El diablo aún retiene su fuerza de ser angelical, pero no se compara con el poder que nuestro Dios tiene, porque solo nuestro Dios es todopoderoso. Usted tenga confianza en lo que la palabra de Dios dice y camine con seguridad en este mundo. Jesús, conociendo esta forma en que Dios creó todas las cosas, entonces encontró a este ser mientras él estaba allí en la sinagoga, y este espíritu que estaba atormentando a este pobre hombre está hablando por medio de él. Y Jesús no trató al diablo como alguien en su mismo nivel o como alguien que merezca algún respeto, alguien superior. Al contrario, cuando Jesús estaba tratando con este demonio que estaba en esta pobre persona, Jesús lo trató como alguien notablemente inferior. Voy a volver a leer el pasaje, estoy en Marcos capítulo 1, desde los versículos 23, dice: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y comenzó a dar voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, y Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, vamos a ver cómo camina un hombre en autoridad, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Me gusta cómo Jesús trató al demonio en esta persona. No lo trató como alguien superior, ni como alguien de nivel igual, sino como alguien notoriamente inferior. Notoriamente inferior. Número 2, interesante que el demonio está hablando, está diciendo algunas cosas, pero Jesús no se dejó entrelazar por esta conversación. Al contrario, Jesús dio la orden para que él se callase. Jesús no lo dejó hablar. Para algunas personas que están intentando hacer preguntas para el diablo antes de echarlo fuera. Ciertamente vemos algún ejemplo en el ministerio de Jesús, pero no es la forma padrón, que es algo que Jesús hacía continuamente, sino apenas un hecho aislado o una excepción. Nosotros necesitamos seguir lo que es la regla padrón y no las excepciones. El día de hoy, tal vez en algunos lugares, las personas están haciendo de esa excepción donde Jesús hizo alguna pregunta en algún momento antes de echar fuera al demonio, y las personas están tomando esa excepción como si fuera la regla para, antes de expulsar a cualquier demonio, pasar por una serie de preguntas. Y necesitamos tener bastante equilibrio, bastante cuidado con este asunto, porque aunque el diablo cayó de su condición en la que fue creado, él no perdió su sabiduría. De hecho, corrompió su sabiduría y ahora él tiene una astucia para ver si las personas realmente están creyendo o están firmes en aquello que creen de la palabra de Dios. Después de todo, cuando uno ve a algunas personas intentando presentar todo un escenario antes de expulsar al demonio de una pobre persona, las personas necesitan saber que estas personas están padeciendo, están siendo afligidas por un espíritu de demonio. Entonces yo no debería intentar hacer todo un espectáculo, una presentación y extender el tiempo de ese demonio afligir a alguna pobre persona. Jesús no hizo eso.
como lo mencioné, salvo en una excepción, pero no en todos los casos. Aquella situación fue solamente una excepción aislada, pero la forma normal, la regla era, si encontramos un demonio, si encontramos una persona afligida y viene por socorro, viene por ayuda, nosotros ejercemos autoridad en el nombre de Jesús y no entretenemos ni nos dejamos entretener en la conversación del diablo. Muchas personas quieren hacer preguntas para el enemigo y necesita usted saber que está tratando con un ser que tiene una inteligencia corrompida. Y otra cosa que la Biblia también nos dice es que el diablo tiene por naturaleza el ser mentiroso. Así que, ¿de qué me sirve hacer preguntas para alguien que es mentiroso por naturaleza? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuándo entraste? ¿Cuántos están allí dentro? Yo no me puedo fiar de las respuestas que él va a dar porque su naturaleza es de mentira, de engaño. Vemos entonces en la palabra de Dios que muchas veces las personas van a los excesos porque no tienen un fundamento firme en la palabra de Dios. Y Dios quiere que llevemos las cosas seriamente. El caminar en este privilegio de ejercer autoridad es un privilegio para nosotros como hijos de Dios. Y necesitamos considerarlo como un privilegio y un beneficio que necesitamos utilizarlo con mucho cuidado y con mucha seriedad. Y principalmente ser tocados en nuestro corazón por estas personas que están afligidas tal vez por estos espíritus inmundos. Número 1, entonces, Jesús no trató al enemigo como alguien igual a él o alguien superior a él, porque los ángeles, sea los ángeles de Dios o los demonios, seres angelicales caídos, no tienen la misma condición delante de Dios que un hijo de Dios sí tiene. Aleluya, gracias a Dios. Número 2, Jesús no los dejó hablar, contrariamente a la forma en que las personas en algunos lugares están intentando hacer, con unas presentaciones y espectáculos, haciendo preguntas para el diablo antes de poder echarlo fuera. Jesús no hizo esto. No hay necesidad de hacer una entrevista al diablo. Y inclusive si uno llegase a hacer algunas preguntas, no podríamos llegar a confiar completamente en lo que está siendo dicho, porque son seres espirituales que han corrompido su naturaleza y su naturaleza es de engaño. Número 3, ¿cómo trató Jesús con los demonios? Número 3, Jesús los echaba fuera. Jesús los expulsaba. Jesús no les daba un pedido. Jesús no les daba, te doy una opción, te sugiero. No, Jesús daba órdenes. El Hijo de Dios da órdenes al enemigo. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Dando órdenes, ordenando, liberando una palabra. Jesucristo entonces los echaba fuera. No era una opción, no era un pedido para el diablo. Esto llegaba como una orden para él, una orden que tenía que acatar. Entonces, Jesús no los trató de igual a igual, Jesús no los dejaba hablar y Jesús les daba órdenes, les mandaba que saliesen y que salgan de esta pobre persona. Y número 4, interesante que la reacción de estos demonios. Número 4, después de Jesús dar esta orden, los demonios acataban esta orden. Lo que me dice que si todo lo que estamos estudiando fuese falso y que los demonios tienen más fuerza o no tienen por qué sujetarse a una orden dada por alguien que camina en la autoridad, entonces no tendrían por qué someterse, entonces no tendrían por qué obedecer, entonces no tendrían por qué salir. Entonces cuando Jesús les dijese, cállate, el demonio podría decir allí dentro, no me quiero callar. O resistirse, cállate y sal de él.
Y el demonio diría, pues ni me callo ni salgo. Pero al obedecer la orden de Jesús, al someterse al comando de la autoridad y salir con temor, esto me muestra entonces que los demonios verdaderamente reconocían esa autoridad que Jesús tenía, reconocían su posición inferior delante de un hijo de Dios y reconocían que tenían que obedecer a una orden dada por alguien ejerciendo su autoridad. Entonces nos damos cuenta que a los demonios sujetarse y obedecer esta orden dada por Jesús, ellos mismos están reconociendo que es verdad que ellos son inferiores al ser humano, que es verdad que ellos tienen que obedecer y salir. Ellos no tienen cómo resistir a la orden dada en el precioso nombre de Jesús para la iglesia el día de hoy. Vemos entonces que los demonios, dice la palabra de Dios, conocen, saben, creen y tiemblan. En otra oportunidad, cuando Jesús estaba tratando con el endemoniado en la región de Gadara, ellos inclusive saben que hay un tiempo para ellos ser lanzados en el abismo. E inclusive estaban diciéndole para Jesús, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y vemos entonces que hay un entendimiento que los demonios tienen sobre su propia suerte. Y ciertamente ellos conocen lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es que muchas veces nosotros como hijos de Dios no estamos teniendo victorias en nuestras vidas? Es porque nosotros somos los que desconocemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. O no lo estamos creyendo. Y porque no estamos creyéndolo, no actuamos en ello y no vemos resultados. Pero gracias a Dios la palabra está llegando para nosotros, para estimularnos a la fe, a estar firmes en lo que la palabra de Dios dice y no caer en las mentiras de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a continuar con el versículo 27, vamos a continuar en ese pasaje de Marcos capítulo 1. Una vez que el espíritu inmundo, dice, clamando a gran voz, salió de él, vamos a seguir leyendo en el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Aleluya, gracias a Dios. Aquí encontramos entonces que aquel que conoce su autoridad, ejerce su autoridad con confianza. Y cuando actuamos así, el reino de Dios nos respalda y el enemigo no tiene cómo resistirse a la orden dada por alguien que fue establecido como autoridad. Aleluya. Alguien que fue establecido como autoridad ejerce su autoridad, entonces encuentra el respaldo de Dios, encuentra el respaldo del reino de los cielos. Inclusive en esa oportunidad que les mencioné sobre el endemoniado gadareno, ellos mismos están pidiéndole a Jesús, permítenos que vayamos al hato de los cerdos. Ellos iban a salir de este hombre y están pidiéndole, permítenos que entremos a estos cerdos. Y Jesús se lo permitió, dice la palabra. Y entraron a ese hato de cerdos y luego estos cerdos se precipitaron por el abismo. Nos damos cuenta entonces que los demonios reconocen su condición inferior delante de un hijo de Dios. Los demonios reconocen su condición y su posición inferior. El día de hoy, tal vez en nuestras conciencias todavía no se ha desarrollado este entendimiento, pero es muy claro desde la palabra de Dios que el ser humano
mucho más la iglesia, los hijos de Dios, tienen una condición superior a los seres angelicales, tanto de los demonios y el propio Satanás, como los ángeles de Dios. Apenas para reforzar esta idea y alegrarnos mucho más de esta verdad, cuando usted lee allá en el libro de Apocalipsis, usted ve a algunos ancianos sentados en tronos, 24 ancianos, y a los ángeles, ¿qué condición tienen? Ellos están en pie, ellos están de pie alrededor del trono, alrededor de todos ellos, lo cual nos dice entonces que los que están sentados tienen una condición superior y los ángeles o los siervos se mantienen de pie. Cuando usted va dentro de algún lugar donde hay reyes, donde la realeza gobierna una nación, usted ve que las personas más importantes, las personas que son autoridad, son las que están sentadas en sus tronos. Y los siervos son los que están de pie. Bueno, en el libro de Apocalipsis nos muestra esta misma preciosa verdad. ¿Y sabe qué? Esos 24 ancianos simbolizan a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no estamos de pie, somos aquellos que están sentados en tronos, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Con esto, con este entendimiento ya nos da ganas de alabar a Dios y agradecer a Dios, porque a Él le plació que el ser humano sea la corona de su creación. No nos enorgullecemos en nosotros mismos, no nos enorgullecemos en lo que nosotros hayamos hecho o logrado por nuestra propia fuerza. Nos gloriamos en Dios. Fue Él el que creó todas las cosas y estableció las cosas como lo encontramos en la palabra de Dios. Seguimos leyendo entonces y vemos que ellos están asombrados. ¿Cómo es que estos espíritus inmundos le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Interesante entonces que ellos están hablando sobre una nueva doctrina. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y para el tiempo en que ellos están viviendo, verdaderamente era algo nuevo para ellos. No era solamente algo novedoso, era nuevo porque ellos nunca antes lo habían visto suceder. Y usted estará de acuerdo conmigo en que no encontramos ningún ejemplo en el Antiguo Testamento de alguna persona levantándose para expulsar demonios de alguien. Esto para ellos verdaderamente era nuevo. Era una novedad. Era novedoso. No solamente lo que Jesús decía, pero la forma en que Jesús caminaba era novedoso para ellos, porque nadie en el Antiguo Testamento había vivido o había caminado en esta condición de autoridad. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, no va a encontrar muchas instrucciones de cómo tratar con el diablo. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar ninguna forma o ejemplos de alguien expulsando el demonio de alguna persona. Y sí habían personas endemoniadas en el Antiguo Testamento, solo que las personas no sabían cómo tratar con ellas. Las personas, Israel no sabía cómo liberar a personas que estaban en esta condición. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos a Nabucodonosor, que hubo un tiempo en que porque se enorgulleció, juicio vino sobre él y perdió la noción de sí mismo. Fue, dice, quitado el reino y pasó a estar como enloquecido. Dice que las uñas le crecieron, el cabello le salió y vivió en lugares desiertos hasta el momento en que él reconoció que encima de él estaba el Dios Todopoderoso. Sus 5 sentidos, volvió a estar en sus 5 sentidos nuevamente y le fue devuelto el trono. Ese es uno de los pocos ejemplos que encontramos de personas endemoniadas. Otros casos, por ejemplo, en el ejemplo de Saúl, que cuando se apartó del Señor y desagradó a Dios, un espíritu maligno venía y lo atormentaba.
Y la única forma que él encontraba descanso era cuando David tocaba con su arca, y usted sabe que no es solamente un arca siendo tocada, pero es porque David ya había recibido la unción de Dios, el aceite ya había sido derramado sobre sus cabezas, para que usted entonces entienda que no era apenas el toque de un instrumento el que traía descanso para Saúl, sino que David tocaba bajo la inspiración y la unción del Espíritu Santo. Por eso es que traía descanso y alivio para Saúl. Pero él no quedaba libre, porque dice que el Espíritu se apartaba de él por un tiempo, lo que significa que lo volvía a perturbar más adelante y necesitaba otra vez de la ayuda de David para que él quede libre de esta cosa. El tiempo nos ha ganado, pero tenemos otro día de clases. Entonces nos vemos el próximo día para continuar estudiando la palabra del Señor. Bendiciones abundantes.